Son las 9:26 de la mañana y a veces uno piensa en aquella época en la que cobrábamos a través de cheques, en las que íbamos con la billetera, ¿no? Con los billetes, con las monedas, con la plata en efectivo, y parece otro tiempo, pero no fue hace tanto. Pero la realidad es que esto está cambiando y un informe del Banco Central detalló el aumento en el uso de transferencias instantáneas. Hoy decía Alfredo, cuando haces una vaquita, un asado con amigos, ya no llevas la plata en efectivo, sino que le haces la transferencia al que hizo la compra. Y bueno, y también un crecimiento muy importante de la emisión de tarjetas de débito en este primer semestre del 2025. Estos datos consolidan una tendencia que ha tenido el Uruguay en los últimos años. Y vamos a hablar de todo esto con una mujer que explica muy claro estas cuestiones. Estamos hablando de Bárbara Mainzer, directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días y un gusto estar acá con ustedes. Un placer recibirte. ¿Te sorprende este cambio en la nueva manera de entender el dinero y las transferencias? Vos que estás en este tema. No nos sorprende, y como tú muy bien decías, esto ha sido una evolución, ¿no? En los 90 la mayor parte de las transacciones eran en efectivo. Y la verdad es que ahí arrancó un camino de inclusión financiera, ¿no? Usando la palabra de la ley de 2014. Y hoy en día prácticamente 80% de las transacciones son en medios digitales. Tarjeta de débito, de crédito, transferencias. Y de hecho, con el informe del Banco Central te muestra que en medios de pago, en todos estos medios, se hicieron pagos por 6 veces lo que produce Uruguay en un año, ¿no? Y tiene muchísimas ventajas. Hoy en día, muchas veces pago de luz, agua, teléfono, lo tengo debitado en la tarjeta de crédito, no me tengo ni que acordar, no tengo retrasos, me simplifica la vida, vivimos de otra forma, ¿no? La pandemia también aceleró todo esto. Pasamos mucho tiempo comprando o navegando en internet. Todo esto nos ha dado un montón de opciones. Y también viene acarreado con nuevos riesgos, nuevos desafíos, claro. ¿no? ¿Se llegó al techo o todavía hay margen para crecimiento y superar esa barrera del 80%? Yo creo que hay margen para superar esa barrera. Muchas personas ya salen sin efectivo, ¿no? Es más, hoy en día que podés pagar con las tarjetas desde el celular, salís con el celular y un documento de identidad, y hay margen y vamos a ver subir esto, ¿no? Y por ejemplo, recién decía las transferencias instantáneas. Hace un tiempo, creo que 2 años, 3% de las transferencias eran instantáneas. Hoy más de 50% de las transferencias son instantáneas, ¿no? La inmediatez y los montos promedio cada vez son menores. ¿Y qué te muestra eso? Que cada vez más gente las usa para más cosas, ¿no? Y otra cosa también es, la gran mayoría de las transferencias son en pesos uruguayos. Bueno, y eso también el banco está con una campaña fuerte, ¿no? El gobierno, en realidad, de pasar a pesos, en vez de dolarizar, pasar a pesos y que la gente ahorre en pesos, hay mayor movimiento en ese sentido. Hablabas de los celulares, y dice, bueno, pero ¿cómo el Uruguay, una población tan envejecida? Hubo una resistencia al principio, como todo cambio, y hoy ¿se sabe en qué franjas etarias está puesto esto? ¿O es una cosa universal de algún modo? Es una cosa universal, y ¿sabés qué? Al principio generaba muchos miedos. La transferencia, la plata salió de mi cuenta, ¿dónde estará, no? La tarjeta de crédito, y eso fue cambiando. Y todas las franjas etarias lo usan, pero claramente hay una población que es nativa digital. Mi hijo, por ejemplo, nunca tiene un peso en la billetera. Nunca, no sabe lo que es tener plata en la billetera. Lleva con sus tarjetas y así se maneja, ¿no? Pero la gente mayor que de golpe vivió otras cosas, que vivió otras realidades, y bueno, de golpe tiene un poco más de desconfianza, ¿no? Todavía tú hoy, con un sistema financiero tan sólido como el uruguayo, que realmente tiene una solidez, hay gente que todavía tiene miedo. Bueno, eso es un tema cultural y a medida que pase el tiempo, la adopción va a ser mayor. ¿Y cómo se le llega a ese público? Justamente que todavía tiene ese miedo a lo tecnológico. Y la verdad es que ayudan mucho a las siguientes generaciones. Y después, para la gente mayor, el no tener que moverse de su casa, el poder hacer todas las transacciones en forma digital. Antes iban a hacer la cola en el BPS para tener cobrar, riesgo a ¿no? que te roben también. Bueno, eso es algo que cambió muchísimo, ¿no? El riesgo de que te roben es un riesgo que hasta corres riesgo de vida, ¿no? Hoy me roban de otra forma, pero
ese riesgo disminuyó significativamente con el no uso de dinero en efectivo, ¿no? Y también para los comercios, los negocios, se da todo un ecosistema de el tener todo bancarizado también te permite acceder a crédito, a los negocios. Seguridad, por supuesto, y la inseguridad se trasladó a otro lado, ¿no? Como decíamos hoy. Claro. Mira, hay más o menos 3,3 millones de tarjetas de crédito, otro tanto de tarjetas de débito, y después están todo lo que llaman el dinero electrónico, todo ese otro tipo de tarjetas que cansan. Uruguay es un país donde la inmensa mayoría de la población mayor a 15 años tiene una tarjeta. O sea, ¿sí? Más de 6 millones de tarjetas entre débito y crédito en Uruguay. Sí, casi 7 millones entre débito y crédito, y después hay un montón de las otras, ¿no? Lo que, bueno, Prex, Mi Dinero, todo eso, etcétera, ¿no? Lo que llaman dinero electrónico, claro. las tarjetas de alimentación. Sí, se usa muchísimo. Y una cosa que está bueno es también hablar de los riesgos, ¿no? Y cuál es... Toda la inclusión financiera de las tarjetas me da muchas posibilidades, me abrió un mundo de posibilidades, me facilita todo, pero ¿cuáles son los dos grandes riesgos? Deuda y fraude. Tenemos 3,3 millones de tarjetas de crédito y hoy en día tenemos un problema con el sobreendeudamiento de algunas personas y familias. Y esto antes no había porque no había crédito disponible. Bueno, las bancas privadas tuvieron que trabajar en ese sentido. Bueno, el año pasado hicimos que además estuve acá con ustedes hablando de eso, un programa inédito del cual, básicamente para personas que tenían deudas muy atrasadas, 204.000 personas, más de 204.000 personas refinanciaron o cancelaron sus deudas, ¿no? La verdad que fue un programa muy exitoso. Por otro lado, siempre hay deudores nuevos que entran. Así que esto es, yo sé que no es el tema de hoy, pero es un tema complejo, ¿no? ¿Están pensando en otro programa parecido? No podemos hacer, no podemos hacer otro programa así, y te digo por qué. Si tú a cada rato vas a hacer una refinanciación, ¿cuál es el mensaje? Acostumbras al deudor. No pago. Claro. Entonces, eso no lo puedo hacer porque rompo el sistema. Pero sí le hemos acercado al gobierno una cantidad de medidas para tratar de trabajar sobre este tema, ¿no? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, a ver, y déjame ir un paso atrás. Dale, a ver. ¿Cuál es el problema del endeudamiento? El mercado de trabajo. O sea, yo no puedo resolver con el mercado de crédito un problema que está en otro lado, ¿sí? Ingresos bajos e inestables que me llevan a endeudarme para cosas que... porque el crédito, para comprarme una casa, para poner un negocio, es fantástico. Para comprarme un par de zapatos, para comprarme comida, y ahí estamos en un problema, ¿no? Si una vez puntualmente preso para eso, entonces, si el problema es ese, la solución tiene que estar en otro lado, ¿no? Después hay un tema de educación financiera y un tema de información. Yo los tengo a ustedes, si a otro, ustedes son buenos pagadores y el otro no, yo no puedo diferenciarlos, los cobro más a todos. Claro. Pero concretamente las medidas, todo lo que tiene que ver con educación financiera, con información y con bajar el costo de los créditos. Poder dirigir créditos hacia los buenos pagadores. ¿Y cómo es bajar el costo del crédito? Los bancos en Uruguay tienen una estructura de costos altísima. A ver, en costo de créditos vos tenés todo el costo operativo y el costo de mora. Si tú podés bajar la mora con mayor información y mayor educación financiera, es fantástico. Por ejemplo, hay empresas que enfrentan 30% de incumplimientos. Si tú 30% te incumple, tú tenés que cobrar solo una tasa de 43% solo para recuperar el capital que prestaste. Y no ganaste un peso, ni cubriste el costo operativo, ni cobraste el IVA, ¿no? Entonces, bajar eso, medidas que contribuyan a tener más información, y la otra es lo que decíamos, cómo bajamos el costo del crédito. Y hay por ejemplo, son temas más técnicos, ¿no? Pero hay todo un tema de encajes, acceso. Por ejemplo, los bancos privados, un paso atrás. La mayor parte del crédito al consumo es en pesos uruguayos, por suerte. Eso aprendimos, ¿no? A endeudarnos en la moneda en la que ganamos. Los bancos privados prestan todos los pesos que reciben y encima, como no les alcanza, emiten notas o usan su propio capital para prestar en pesos. Todo lo que signifique mayor acceso a pesos va a tener, y en un costo más razonable, va a contribuir con también bajar el costo del crédito. La verdad que son un montón de medidas que también tienen que ver con encajes bancarios, costos. ¿Pidieron bajar los encajes? Presentamos una cantidad de medidas en pesos. Pedimos, sí, una cantidad de medidas. ¿Y la respuesta fue? Bueno, lo están estudiando. Ajá. La verdad es que Uruguay tiene eso. Cuando uno hace planteos, los reciben y los estudian. Vamos a esperar entonces a ver cuáles son esas respuestas. Pero que hay que trabajar en ese tema, sin duda, y nosotros estamos, así como hicimos este programa el año pasado, estamos comprometidos a tratar de colaborar en lo que esté al alcance, por supuesto. Pero también ¿no? tiene que haber un cambio cultural, ¿no? Porque no solamente a la situación de la gente ya endeudada, sino por qué llegaron a eso, ¿no? Es así. Eso es muy importante, ¿no? Y ¿sabés qué?
creo que lo decía recién, nuestros abuelos no tenían problema con esto porque no había crédito disponible. Entonces, es un tema nuevo que vamos a ir aprendiendo. Sí. Bárbara, me gustaría volver un poco a estos cambios culturales, ¿no? Hoy uno va a la feria y el feriante tiene POS, capaz que a veces un poco obligado, porque claro, nadie más tenía efectivo, entonces tuvieron que hacerlo. ¿Qué pasa con eso, no? Con el comportamiento, tenemos muchas tarjetas, pero ¿qué pasa con los que reciben ese pago en tarjeta, en el comerciante? Y bueno, a ver, la verdad es que para el comerciante también no manejar efectivo es más seguro y le abre, es mucho más eficiente, ¿no? La adopción es cada vez mayor, como tú muy bien decís, feriantes, todo tipo de vendedores, y la tecnología también. Hoy hay muchísimos más POS. Cuando uno mira el crecimiento en la cantidad de POS, también es muy importante y hay muchos medios de pago más e incluso, no quiero entrar en temas técnicos, pero hace unos años se dio la multiadquiriencia que básicamente te da más opciones y también a los comerciantes les dan servicios, ¿no? Los comerciantes en la medida que cobran con medios electrónicos tienen más fácil acceso a crédito, a adelantarles esos fondos. Pero yo creo que la adopción va a ser cada vez mayor, ¿no? En la medida que sea el medio de pago elegido por la gente. Y en las ciudades, la adopción de medios de pago electrónicos es mucho mayor todavía que en el interior. ¿Qué pasa en el interior? ¿Es igual que acá? No, en el interior todavía es un poco menos. Como todo, en las ciudades más grandes es mucho mayor la adopción. En las ciudades del interior, más chicas y para pagos chicos, todavía hay más manejo de efectivo. Pero Uruguay es uno de los países que tiene mayor cantidad de tarjetas, mayor cantidad de medios electrónicos de toda nuestra región. Y eso, y la verdad que en los últimos años, con el tema de las transferencias instantáneas, los pagos con QR, Uruguay pegó un salto importante, venía un poco atrasado y hoy en día pegó un salto muy importante, ¿no? Y a la gente la gente tiene opciones, ¿no? Y como decíamos hoy, y mayor seguridad por un lado, pero no quisiera dejar de hablar del tema fraude, porque los dos riesgos, decíamos, crédito y fraude, hoy, y lo importante con el fraude es que está en mis manos evitarlo, ¿no? Yo salgo a la calle y es muy difícil evitar que me roben en la calle, pero sí puedo evitar el fraude. ¿Cómo? Y no dando jamás mis credenciales, mi contraseña, desconfiando. Nunca el banco, una institución, te va a llamar para decirte, pásame ningún dato, ¿sí? Entonces, cuidar mi información personal, así tengo también mi dinero a resguardo. ¿Hay una buena educación en ese sentido? Falta. Está mucho mejor, pero falta. Cuando uno mira la cantidad de fraudes que se cometen y se logran, te das cuenta que todavía falta. Pero esto es algo que pasa en Uruguay y en todo el mundo. Y además, los ciberdelincuentes son tremendamente creativos, ¿no? Cada vez más creativos, porque es un delito que es muy difícil de perseguir, puede estar en cualquier parte del mundo y tiene buen rédito. Hay que seguir aprendiendo. Es un número que no baja, digamos, a meses. ¿Ha subido? El número de... sí, en Uruguay y en todo el mundo es un delito que sube porque cada vez más personas buscan ese delito. Lo que pasa es que los fraudes más fáciles, ya los hemos ido aprendiendo, ¿no? Claro. Yo creo que estamos llegando a una meseta y esto va a caer en la medida que la gente aprenda, desconfíe, porque aparte... ¿Cuál es la forma de aprender? Y bueno, aprendemos de la peor forma, que me pasó a mí o le pasó al de al lado. Entonces pero es una forma de aprender tremendamente eficiente. Y también están todos esos que te llaman y te dicen, secuestré a uno, vas... El cuento del tío. El cuento del tío. Todo ese tipo de cosas se están dando mucho y vamos a ir aprendiendo. Tenemos que ir cerrando, Bárbara, pero te quiero consultar, mencionaste 2 o 3 veces cuando hablabas de las medidas en pesos. Y eso me llevó a lo que decía el otro día Tolosa, refrendado también por Done, la intención de desdolarizar la economía. ¿Entienden los bancos privados que estamos en condiciones de que efectivamente el uruguayo piense más en peso uruguayo y no tanto en dólares, incluso para ahorrar? Sí. A ver, como tú dices, estamos cerrando. Uruguay somos una economía bimonetaria que nos encantan los dólares. Y eso es una cosa histórica que podríamos tratar en otro momento. Pero para desdolarizar es muy importante que haya inflación baja y estable y lo estamos logrando. Y además, en los últimos años fue mucho más rentable
ahorrar en pesos que ahorrar en dólares. Yo no sé qué es lo que va a pasar con el dólar, ¿sí? Es una variable muy difícil de pronosticar, pero hay una cosa que sí sé y es, si yo vivo en Uruguay, y sobre todo yo soy una persona jubilada, donde la mayor parte de mis gastos es en servicios, en supermercado, en cuidados. En pesos. Me conviene ahorrar en pesos. Otra cosa es, yo siempre tengo que tratar de tener un fondito de reserva, algo apretado por si algo pasa. Eso es en pesos. Me quiero comprar un auto, quiero bajar, es en dólares. Entonces, quizás la gente hoy no quiera decir, vendo los dólares a 40 para ahorrar, para invertir en pesos. Porque después llega a subir el dólar y el arrepentimiento es una cosa muy común. Claro. Pero sí empezar a aprender a apartar pesos y ponerlos en UI, en plazo fijo, que está mucho más alineado con en la moneda en la que gasto y además en el mediano plazo, cuando el dólar se pega saltos, ahí obviamente te conviene estar en dólares, pero en el mediano plazo te conviene mucho más estar en pesos. Te doy un ejemplo bien fácil. En diciembre del año pasado el dólar estaba a 44, ¿sí? Si yo tenía 20.000 dólares, ponía 10.000 en dólares y 10.000 en UI, hoy 9 meses después, esos 10.000 dólares son 10.000 dólares. Y los 10.000 que había puesto en UI hoy son 11.400 dólares. Y el plazo más largo, la diferencia es mucho más grande todavía. Pero lo importante para la gente es en qué moneda tengo mis egresos y empezar a ojalá poder ahorrar y cada vez más en pesos. Bárbara Mainzer, directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, gracias. Siempre un placer recibirte, muy ilustrativa. Muchas gracias, muy un gusto estar con educativa. ustedes.